Hola, hola querida familia del canal del pastor Haroldo Camacho. Muy bienvenidos a este video. Esta es la segunda parte de este importante tema. Estamos tocando el tema de el pacto del Señor, el nuevo pacto y el antiguo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Se debe guardar el sábado en el nuevo pacto como se hacía en el antiguo? Si es un sí, ¿por qué sí? Y si es un no, ¿por qué no? Bienvenidos a este video. Y si quieren ver la primera parte, pueden ir al canal de este servidor llamado En Defensa de la Fe. Y si quieren ver la tercera parte, que es muy importante porque allí están las conclusiones, vayan al canal del pastor Wycliffe Anduesa. Debajo de este video, en el primer comentario, usted va a encontrar los dos enlaces de los videos correspondientes que faltan, el del pastor Anduesa y el de este servidor. Dele clic al enlace para que vea el tema completo. Excelente. Pastor Haroldo, ¿quiere agregar algo más? Bueno, en el entendimiento del pacto antiguo que creo que estamos mencionando, según el pastor Anduesa, se deriva al pacto del Sinaí. Ese pacto exigía, como bien lo ha dicho el pastor Anduesa, vivir a la altura de la santidad de Dios. Seréis santo porque yo soy santo. Y constantemente el pueblo de Israel se derivaba a la idolatría, que era totalmente lo opuesto de la santidad, e inclusive la idolatría llevaba al homicidio y al asesinato, al hacer pasar a los niños por Moloch, sacrificio infantil y sacrificio de niños. Así que el antiguo Israel quedaba al mismo nivel de nuestros antepasados, los mayas, los aztecas, en nuestro continente, que sacrificaban víctimas a sus dioses. Ese era el pacto, la manera como Israel quebrantó vez tras vez el pacto ante Dios y no vivió a la altura de la santidad de Dios. Así que vez tras vez Dios mandó a sus profetas para que volviera al pacto. Y a veces Israel regresaba al pacto y nuevamente lo quebrantaba. Y yo vuelvo a decir que ese mismo pacto del yo haremos, y quiero acentuar importancia acá, que el pacto, el nombre del pacto, sea el pacto sinaítico o el pacto antiguo, no es tan importante como el contenido del pacto. El pacto es haremos. Yo haré todo lo posible dentro de mí para cumplir el pacto. Y cada vez que se hace ese tipo de pacto, nosotros vamos a caer en el mismo enredo en que cayó el antiguo Israel, que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a quebrantar ese pacto. Bien, ahora llega la época moderna del cristianismo, diríamos. Hoy el mundo evangélico, tanto como el mundo adventista del séptimo día, que una gran parte de nuestros oyentes o es adventista del séptimo día o ha sido adventista, como su servidor. Yo fui adventista del séptimo día, yo fui pastor y yo mismo predicaba lo que enseña la iglesia adventista con respecto al nuevo pacto.
Y no solamente la iglesia adventista, sino en gran parte la iglesia evangélica carismática. Y ahora casi toda la iglesia evangélica es carismática, que dice es el Espíritu Santo quien ahora reina en la iglesia. Casi toda la iglesia evangélica enseña el nuevo pacto de la siguiente manera. Cristo nos dio el ejemplo de cómo guardar la ley y hacer la voluntad de Dios. Y además, el Espíritu Santo infunde el poder en nosotros, nos capacita a nosotros para poder guardar la ley y hacer la voluntad de Dios, es decir, prójimo como a nosotros mismos. Esto, dicen ellos, es el nuevo pacto. Israel tenía la promesa, pero no tenía la sustancia, la realidad de que Cristo había mostrado lo que es la verdadera santidad y tampoco se había derramado el Espíritu Santo. Pero una vez derramado el Espíritu Santo, el adventismo enseña que debido al ministerio especial de Cristo después de 1844, Cristo reparte sus virtudes, su gracia, sus méritos, los infunde dentro del creyente y el creyente va asimilando estos méritos, va asimilando esta santidad y así entonces se capacita más y más para guardar la ley. El cristiano evangélico carismático enseña básicamente lo mismo, que por el poder del Espíritu Santo infundido o impartido dentro de sí, está capacitado ahora para guardar la ley y hacer la voluntad de Dios. De tal modo que a eso llaman el nuevo pacto. Pero es un pacto totalmente relacionado al pacto antiguo. Porque el pacto antiguo dice haremos, y en el nuevo pacto también es el hombre diciendo yo voy a hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto lo condena aún más, porque al no guardar la ley con la ayuda del Espíritu Santo, queda más condenado que antes, porque si no lo cumpliste con la ayuda del Espíritu Santo y de Cristo viviendo en tu corazón, entonces, ¿cómo esperas que vas a cumplir el pacto? En respuesta a ese dilema de quebrantar constantemente el pacto, aún con la ayuda del Espíritu Santo, se presenta en la Escritura a Cristo como aquel que hizo un pacto con el Padre a favor de toda la humanidad. Cristo, como el segundo Adán, dice: me has preparado cuerpo, yo voy a hacer tu voluntad. Y Cristo cumple ese pacto perfectamente. Y le dice: aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre, mi cuerpo representado por el pan, la sangre representada por el vino. Este es la realidad en símbolo de mi pacto que ya está cumplido. Crean que yo soy el cumplimiento del pacto a vuestro favor. Y es un pacto que nos trae consuelo, porque es para remisión de pecados. Y realmente no quisiera, al menos que yo termine mi parte en esta programación, sin darle seguridad a cada oyente que por la sangre derramada de Cristo, tus pecados han sido perdonados. Amén.
y tú estás con conciencia limpia ante Dios, y tu pacto ha sido cumplido en cuerpo ajeno, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy de acuerdo con las conclusiones que el pastor Haroldo ha dicho. Sin embargo, creo que me preocupa la situación de por qué la gente llega a pensar que el nuevo pacto es una continuación del antiguo pacto, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Y entonces nosotros necesitamos demostrar bíblicamente por qué no es una continuación del antiguo pacto, ¿no? ¿Por qué el nuevo pacto es diferente o es distinto? Bueno, la primera cita está en Hebreos, que bien se ha citado, Hebreos 8:10. Este pasaje confunde a mucho, ¿no? Lo voy a leer desde el 8, ¿ya? Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí se hace mención al nuevo pacto. Y luego también se hace un contraste, ¿no? No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, ¿no? Aquí vemos nosotros de que este pacto, que es unilateral, es que Dios la hace, dice que Dios va a establecer, primero Dios es el que establece, ya no es un acuerdo bilateral, sino es que Dios es el que está haciendo un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel, dice, ¿no? ¿Qué va a hacer? Dice que él va en el 10, por cuál este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces aquí viene el problema, ¿no? Es decir, ok, sí, Dios va a establecer un nuevo pacto, este pacto va a ser diferente al anterior, el anterior había sido escrita en tablas de piedra, en cambio este nuevo pacto es escrito en mi corazón, ¿no? En mi mente y en mi corazón, ¿no? El común de la gente lee el pasaje de esa manera, porque eso está diciendo el pasaje bíblico, ¿no? Es decir, no lo hace en piedras de tabla, sino lo va a hacer en mi mente y en mi corazón. No necesito recurrir a Moisés, sino necesito entender que en mi mente y en mi corazón Dios ha grabado otra vez el antiguo pacto. Y eso hace aquella obediencia fáctica, según esa interpretación. Mira, te voy a dar dos citas, una de la señora White, a quien se ha citado interesantemente, y una del catolicismo o del catecismo. Fíjese lo que dice Elena White en uno de sus libros. La misma ley, con respecto a Hebreos 8, ¿no? La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Qué lindo pasaje, ¿no? Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios, escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Qué bonito, ¿no? Entonces, suena bonito, pero ahí estamos hablando de que entonces es una continuación del antiguo pacto, solamente que para Elena, en este nuevo pacto, Dios ha dado su Espíritu, mediante, dice todavía, la justicia de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo, Dios da su Espíritu para que este Espíritu nos capacite y de esta forma andemos en el pacto sinaítico. Ojo, ahora, el Concilio de Trento, ¿no? Fíjese lo que dice el Concilio de Trento, una cita muy parecida. Dice así, la ley nueva o la ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Concertaré con la casa de Israel una alianza nueva, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones, las grabaré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Según el catecismo, ¿no? Lo que Dios infunde es su espíritu para poder andar en amor, para poder andar en obediencia. Entonces, en realidad, la cita de Elena White del catolicismo son las mismas. O sea, para ellos, que la ley se escribe en nuestros corazones significa que las tablas de la ley
de Moisés escriban sobre mi mente y corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a poder cumplir la ley. La pregunta es, ¿eso dice Hebreos? Estamos leyendo el texto, pero habría que leer el contexto, ¿me comprende? Sí. ¿Qué dice el contexto con respecto a los pasajes que están citados? ¿Qué está diciendo Hebreos 8 y qué está diciendo Hebreos 10? Creo que el doctor Haroldo ha explicado esto, ¿no? Pero habría que darle una mirada al capítulo 8 de Hebreos, y nos vamos dando cuenta que en el capítulo 8 de Hebreos, por ejemplo, es decir, más arriba, se nos menciona lo siguiente, ¿no? Ahí está hablando sobre la mediación de Cristo, ¿no? En el capítulo 8 se está hablando de la mediación de Cristo, el sacerdocio de Cristo. Se está diciendo que el sacerdocio de Cristo es superior, ¿no? O es mejor. Por ejemplo, leo el 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Entonces aquí es donde se cita el texto, ¿no? Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto habían sacerdotes, pero había memorias del pecado, ¿no? Es decir, como habían sacerdotes, siempre había un recordatorio, una memoria del pecado. Pero en el nuevo pacto está Jesús como sacerdote o sumo sacerdote. Y debido a su sacrificio perfecto, aquí no hay memoria del pecado. Pero todavía sigue la pregunta, ¿qué escribe Dios en el corazón? ¿Qué escribe Dios en el corazón? Mi hipótesis, y de esto se va a tratar el tema de ahora, es que lo que escribe Dios en el corazón es la ley desarrollada. Lo que escribe Dios en el corazón es la justicia de Cristo. Y no es que es un invento mío. El texto de Hebreos 8 me lleva a esa conclusión. Te está hablando del sacerdocio de Cristo. En su sacerdocio no hay imperfectos, porque Él los ha purificado con su sangre preciosa. Y en el libro de Hebreos 10, que lo vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que ese sacerdote también hizo una obra en la tierra, ¿no? Esa obra fue perfecta. Por esa razón, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el hombre está reconciliado con Dios, ha llegado a obedecer la ley, puesto que Cristo ha tomado ese lugar, ha obedecido la ley por nosotros. Por lo tanto, entonces lo que escribe Dios en nuestro corazón es el pacto desarrollado, es el pacto cumplido en la persona de Jesús. Dejo al doctor Haroldo para luego retomar este tema. Gracias, gracias. Y creo que básicamente estamos diciendo lo mismo. Cuando tú dices el pacto desarrollado, yo estoy diciendo el nuevo pacto cumplido ya en la persona de Cristo. Y yo creo que no tenemos que ir muy lejos para, a ver si ahora puedo presentar yo, si me permites. Claro que sí. Si me permites. Ya está. Ahora. Ok. Presentar el texto el cual estuvimos nosotros en un principio. El texto de Jeremías. Vamos a ver aquí a Jeremías. ¿Y qué es lo que se escribe en nuestro corazón? Porque ese es lo clave. No es el pacto antiguo. Es un nuevo pacto. Dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados. Ese nuevo pacto estaba resumido en las tablas del pacto, que eran las tablas de la ley, las cuales fueron colocadas dentro del arca. Aquí Jeremías dice, no será ese mismo pacto, no será el pacto de las dos tablas de la ley, sino que dice, pondré mi ley en su mente. Ahora el nuevo pacto tiene una nueva ley, y cuando hablamos de ley realmente es una instrucción. Torah significa instrucción, enseñanza.
Y dice que esto es lo que el Señor pondrá en nuestra mente y la escribirá en su corazón. ¿Y cuál es lo que Él escribe en su corazón? Aquí está: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo quiero a ver si puedo presentar esa parte de Jeremías aquí en la pantalla para que lo podamos ver todos. Dice: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y cuando Cristo se refiere a este pacto, cuando Él habla del nuevo pacto, Él precisamente se refiere casi con esas mismas palabras cuando Él dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Allí Jesús está haciendo una referencia tanto al Levítico como al nuevo pacto, donde en Levítico dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y en el nuevo pacto lo que se escribe en nuestros corazones es: tus pecados han sido perdonados por la sangre derramada de Cristo. Esta es la nueva ley escrita en nuestros corazones por su perfecta vida, por su perfecta justicia, que incluye que Él, como el testador del nuevo pacto, murió para que entre en vigencia el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto nos dice de aquí en adelante: tú vives perdonado, tú vives justificado, tú vives santificado, y por la fe ya vives glorificado y estás sentado en lugares celestiales conmigo a la diestra de Dios, dice el Señor. Amén. Y Él dice que Él no beberá más de ese fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, el dador del nuevo pacto, el testador del nuevo pacto, la persona que es el nuevo pacto, tendrá ese momento en que beberá con nosotros el fruto de la vid, y nosotros daremos gloria y alabanza a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo, porque ahora estamos gozando de los frutos del nuevo pacto. Y claro está, para algunos esto es demasiada gracia. Algunos prefieren no vivir en tanta gracia, porque entonces la pregunta es la de siempre. Entonces, usted está diciendo que la ley de los 10 mandamientos no se va a escribir en nuestros corazones. Y yo le digo, pues, si se va a escribir los mandamientos, se tienen que escribir todos los 613 mandamientos. Uh-huh. No. Lo que Dios escribe en nuestros corazones es esa nueva ley de la gracia. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Pues amando a Dios y amando al prójimo, tratando bien a la esposa, tratando bien a los hijos, siendo honrados en nuestros negocios, en nuestras cosas. El juez que sea justo, el empleador, el capataz, el gerente que sea honrado y que trate bien a sus empleados, y el barrendero que barra bien como para el Señor, y que nosotros amemos de corazón.
pero sabiendo que ya el pacto de amar se cumplió a perfección y a nuestro favor en el amor que mostró Cristo en la cruz por nosotros, y que ya vivimos en un pacto cumplido. Es decir, nosotros entramos a una burbuja, por así decirlo, una burbuja en que Cristo ya cumplió sus promesas con el Padre, y ese pacto ya está hecho, y hay gozo porque se cumplió ese pacto a nuestro favor. De tal modo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.